La Guerra Fría fue un acontecimiento durante el siglo XX abarcando de 1945 a 1991, pero para poder entender esta guerra necesitamos comprender a qué nos referimos con los términos socialismo y capitalismo. Estos términos aparecen cuando estos modelos políticos y económicos se enfrentan, pues el mayor exponente del socialismo es Rusia y el capitalista es apoyado netamente por Estados Unidos, aliados con Francia e Inglaterra. El capitalismo, para entenderlo, es un sistema de ordenamiento de la producción de bienes en el cual la burguesía, la gente importante, controlan el medio de producción beneficiándose del esfuerzo y la dedicación de sus trabajadores, acumulando la riqueza monetaria para poder reinvertirla de diferentes formas. En cambio, el socialismo es aquel modelo en el cual el reparto de las riquezas fuesen equitativas entre los involucrados y evitar la explotación del hombre por el mismo hombre como Karl Marx no lo menciona. En 1945 los Estados Unidos y la URSS dominan el planeta. China todavía no cuenta y Europa tampoco, con el Plan Marshall propuesto por los americanos en 1948 para reconstruir Europa. Los dos bloques enemigos se definen como más precisión. Stalin rechaza esa ayuda y obliga a los países que le son fieles a imitarlo. Después refuerza el control sobre los partidos comunistas de esos países creados por la Comintern, una nueva internacional. En junio de 1948, Moscú corta las vías de acceso a Berlín Oriental, situado en la zona de ocupación soviética. Durante 11 meses los americanos mantienen un puente aéreo para esquivar el bloqueo. El 8 de mayo de 1949 se crea la República Federal de Alemania, seguida el 7 de octubre por la República Democrática Alemana en la parte soviética. Es por eso que se vieron obligados a dividir Alemania en dos secciones, con un muro. De un lado era el socialismo, por Rusia, y del otro lado era el capitalismo. La gente no se podía mover de sus lados, pues había militares con la orden de disparar a la gente que intentara pasar del otro lado del muro. Tiempo después viene la crisis de la instalación de misiles soviéticos en Cuba. Esta coyuntura permitiría a la Unión Soviética colocar a los Estados Unidos en posición de jaque para forzarlos a dar una solución a la situación de Berlín, que constituiría un epicentro de tensión tras la construcción del muro, y a presionar una negociación referente a la instalación de misiles estadounidenses en Turquía. La postura firme del gobierno estadounidense obliga al máximo dirigente de la URSS, Nikita Khrushchev, a ordenar el retiro de las embarcaciones soviéticas, y aunque esto pareciera un fracaso y una intimidación para la URSS, lo cierto es que sus objetivos de culminar a un diálogo para llegar a acuerdos sobre aspectos que amenazaban sus áreas de influencia y la propia seguridad territorial de la URSS se resolvieron satisfactoriamente. El retiro de los misiles de Cuba quedó condicionado al retiro de los misiles en Turquía por parte de los Estados Unidos y a la promesa de que los estadounidenses no volverían a atacar a Cuba. Este episodio, desarrollado en el contexto durante la Guerra Fría, es considerado como el incidente de máxima tensión y peligro en la historia de la humanidad, ya que el mundo estuvo cerca de un holocausto nuclear, al cual se le llamó los 13 días. Al término de esta guerra, el mayor temor del gobierno estadounidense era que hubiese levantamientos socialistas en diversas partes del mundo. Es por eso que se sabe que la Guerra Fría tuvo una influencia en el movimiento estudiantil de México de 1968, pues el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez pertenecían a trabajadores de la CIA. Es por eso que recibieron órdenes para calmar el movimiento estudiantil, ya que creían que era un movimiento socialista. Es así como continuamos con la entrevista a la socióloga Olivia Castillo. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Porque los dos tenían diferentes modelos políticos y económicos, los cuales son como polos opuestos. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría?
Principalmente Alemania, Estados Unidos, Rusia y Cuba. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Pues era una guerra que se podía evitar, ya que solo les interesaba saber quién era la mejor potencia. ¿Y con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Contaban con misiles nucleares, la URSS en Cuba para atacar a Estados Unidos en Turquía para poder atacar a Rusia. Y pues esto generando miedo en la población mundial, pues se podría desatar una guerra nuclear. Ahora continuamos con Gabriel Beltrán. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Estados Unidos, Unión Soviética, Cuba. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Porque era una forma de demostrarse quién era el más poderoso como nación, y fue una rivalidad pues más que nada de prestigio. ¿Qué regiones fueron los escenarios de la Guerra Fría? La Unión Soviética, Alemania, Cuba, Estados Unidos. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Que podía solucionarse la guerra, pero este era de nueva cuenta un asunto de rivalidad y de demostrar quién era el más fuerte. ¿Y con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Con misiles de largo alcance, aviones, tanques y demás armamento que era de la época. Ok, muchas gracias a los dos por esta entrevista. Como conclusión final, es importante reconocer que las guerras no son tan necesarias en este mundo, ya que siempre va a salir afectada la sociedad o el pueblo de las naciones. Es un gusto para mí realizar este trabajo. Les ha hablado su alumno Gabriel Ramírez. Muchas gracias por escuchar este trabajo.